Yo unos días, me escuchan, me escuchan, no me escuchan. ¿No me escuchan? ¿O si me escuchan? Ya, ok. Esperemos que entren sus compañeros, les paso la lista, ¿sí? Y luego terminamos la clase. Ya, yo creo que paso la lista. Sí, súper rápido y empezamos esto. ¿Pudieron revisar algo de la separata? No, no nada. Mudos. Interesante. Andrade, Presente, profe, buenos días. buenos días. Valdeón, no está. Bonilla, Buenos días, profe. buenos días. Cabrejos, Buen día, profe, presente. Calancha, Buenos días, presente. Calancha, Sí, presente. ¿Se me eh, escucha? Campos, ¿No? Campos presente, buenos días. Chonta, Presente. ya, Pre, pero imagino que va presente. Pacho, Corbacho presente. ya. Dijiste presente, ¿no? Sí, sí. Galindo, Galindo, González, no está. Guillén, Buenos días, profesor. ya, Gutiérrez, Gutiérrez, Mariluz, no está, ¿no? ¿O sí? Gutiérrez Nazario, Guamanjorque, Presente, profesor. Nicola, Presente. Pina, ¿está Pina? ¿Está? Pérez, Presente, profe. Polanco, Hola, profe, presente.
Ya. Ah, perdón, Pérez estaba y Polanco tenía Rojas, Presente. Sandonas, Presente, profesor, buenos días. Velázquez, Presente, profesor. Villaverde Presente, profe. y Yáñez. Presente, profe. Qué loco, me acuerdo de la mayoría, de cómo son, quiénes son, ¿no? Bueno, em, hoy día vamos a terminar de ver esto. No sabía, Profesor, dime. disculpe, González presente. Lo que pasa es que mi micrófono no lo tenía en otra configuración. Ay, ay, ay. González, ¿qué? Fátima. Ay, 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 también ya me acordé de ella. Buenos días, profesor. Valdeón presente. ¿Quién? Valdeón. Ya, Valdeón. Ya, listo. Ahora sí. Bueno, repasemos esta cosa, ya. A ver, un ratito. Galindo Matías no está. Gutiérrez Mariluz y Gutiérrez Nazario tampoco, ¿verdad? ¿No están? Ya, no están. Ya, listo, empezamos. La clase pasada nos habíamos quedado en donde, ¿se acuerdan? Micrófonos de condensador. Necesito que hablen, muchachos, porque si no hablan, ni yo me acuerdo. Habíamos visto condensador, no íbamos a ver los dinámicos. Ya, ok. Ahorita lo vemos, ahorita lo vemos. Mm, a ver, vamos a ver. Está. Sí, me parece que nos habíamos quedado ahí. ¿Ah? Está bien, Ospina, salí, entré de nuevo. Ya, si tuvimos una clase, pero justamente en esa clase llegamos a ver lo que era el condensador, ¿se acuerdan? Les hice ver un video. ¿Se acuerdan o no? De nuestro amigo Charlie, que enseñaba exacto, donde explotó. Muy bien. Y también vimos, ¿qué pasó? También vimos toda esta parte, ¿sí? Cómo era el micro de condensador, cómo funcionaba. ¿Se acuerdan? Rebobinando un poco, el micro de condensador tenía dos placas, ¿sí? Dos placas de un material conductor. En esas placas lo que hacían era, tenía una placa fija y tenía una placa que era móvil. Cuando yo hablaba frente al micrófono, esa placa móvil se movía y generaba una diferencia de distancias que obviamente hacía que la capacitancia del micrófono disminuya. ¿Se acuerdan que les hice una analogía con la botella de agua? Entonces, mientras más se pegaba a la placa móvil, generaba más voltaje a la salida. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Bueno, ya que hoy ya están mudos, asumiré que sí.
¿Y qué más tenía el micro de condensador? Tenía una impedancia que era muy alta y yo la balanceé, digamos, hacía que esa impedancia baje bastante con un preamplificador a la salida del micro, no un preamplificador como los que utilizamos en los interfaces o en las consolas para amplificar la señal, sino es un preamplificador diseñado para exclusivamente adaptar la impedancia de salida. Y este micrófono utilizaba el Phantom Power ¿para qué? ¿Se acuerdan? ¿Por qué necesitabas Phantom Power? ¿Qué hacía el Phantom Power? ¿Le daba más poder al micrófono? ¿Qué es lo que pasaba? ¿O para qué se usaba el Phantom? Muy bien, para que las placas, digamos, puedan polarizarse. ¿Ok? ¿Y por qué necesitaba polarizar las placas? Porque como estábamos basados en el principio de un condensador eléctrico, si yo polarizo las placas, el condensador recién puede empezar a almacenar energía. ¿Ok? Si las placas no están polarizadas, como si tuviese un pedazo de nada, o sea, un bloque de metal que no hace nada. ¿Ok? Bueno, ¿cuáles eran las ventajas de estos micrófonos? Eso ya no vimos, me parece, o tal vez sí. Estos micrófonos son más sensibles. Significa que yo puedo hablar muy bajito o puedo tener un nivel de presión sonora bajo y el micrófono igual lo va a captar. ¿Ok? O sea, va a captar mucho, mucho los detalles de niveles bajos, porque son bien, bien sensibles. ¿Ok? La respuesta de frecuencia, o sea, cómo es que micro capta, tiende a ser un poco más plano. O sea, no es tan colorinche como tal vez otros micrófonos como los dinámicos, ¿no? No tienen tanto, tanto variación como capta. No es que me exageran los medios. Por ahí sí, algunos micros son un poco más brillositos, pero no es tan exagerado como las curvas que tienen los micros dinámicos. ¿Ok? Pueden ser multipatrón polar los micros de condensador, ¿sí? Existen micros que pueden llegar a ser multipatrón polar dentro de los de condensador. Las desventajas que tenía es que había que tener mucho cuidado con la humedad, ¿ok? O sea, estos micrófonos yo no los puedo tener en intemperie, especialmente acá en Lima, no tengo que tenerlos en su cajita, con su, digamos, con sus estos materiales para la humedad, etcétera, etcétera. Porque si no, la placa se va, digamos, humedeciendo y va perdiendo su conductividad y por ende va perdiendo la forma en la que entrega el voltaje. ¿Ok? Otra cosa que puede empezar a malograr los micros es la saliva de las personas, porque humedeces la placa. Entonces, fuera de que el popper stopper se utilice para contener las P's y las B's, también nos ayuda a que no pase tanto, digamos, saliva de la persona. ¿Qué desventajas tienen esos micros? Es que tenemos que tener cuidado con cuánta presión ejerce sobre el micro, porque si es demasiado alta la presión, podrías malograr. Ahora, los micros están preparados pues para aguantar presiones altas bastante fuertes, pero igual debemos tener cuidado con cuánta presión. En algún momento vamos a ver que los micros tienen manuales donde especifican, donde especifican cuánto es el nivel de presión sonora que pueden soportar antes de generar la distorsión y, por ende, antes de que mueran. ¿Ya? Clásicos micrófonos de condensador. Este de acá es una joya que lo van a ver bueno, ojalá algún día lo vean, pero es un micrófono que está en muchos estudios pros. ¿Ok? Ahora, si no tienes este micro, no significa que tu estudio no sea pro, simplemente que no lo tienes. Claro, si tienes otros micros, bueno. Pero esto es un clásico que se usaba y se usa mucho en voces. ¿Ok? Este es un micrófono de la marca Newman, el U87. Está alrededor de $3.500. ¿Ok? Otro micrófono, muy sencillito, baratito nomás. Este AKG C414 es un micrófono también eh, de gama media alta, ¿no? O sea, pero obviamente es de los micros que se utilizan un montón en todos los estudios también. Estudios buenos casi siempre tienen un par de estas. ¿Sí? Este es
Ese es un micrófono que está alrededor de los $1,200, de entre 1,000 a $1,200. ¿Ok? Es un multipatrón polar, ¿no? Bastante, bastante. Ese es un buen micro, ¿no? Si en un momento quieren tener un micro bueno, bueno en su estudio, este es un buen micrófono porque es bien versátil, bien versátil. Puede grabar voces, overheads, acústico, todo puede grabar. Luego tenemos el Shure SM81, es otro micro clásico, pero es un micrófono de diafragma pequeño. Si se dan cuenta, es tipo lapicero, le dicen a este micrófono. Ya se utiliza mucho en hi-hats, en guitarras acústicas, en overheads. Básicamente eso. Los que no saben lo que es overhead son los micros que van encima de la batería. Este también es algo parecido al anterior, pero es de la marca KG, C1000. ¿Ok? Luego tengo los micrófonos de tipo condensador eléctrico. ¿Ok? Ya vimos los de condensador, ahora vemos los de condensador eléctrico. Este micrófono es igualito en el principio de funcionamiento que el de condensador. Tiene dos plaquitas, bla, 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 tiene un preamplificador a la salida, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, este micrófono, ¿qué va a necesitar también si funciona igual que el otro? ¿Qué necesitaría? Phantom Power. Pero, ¿el Phantom Power para qué era? ¿Se acuerdan? Lo dijeron más arriba. Muy bien. Pero hay un detalle con este micrófono. Este micrófono ya viene con las placas polarizadas por digamos, un procedimiento que le hacen. Vienen cargadas sus placas. Obviamente no viene una carga eterna, ¿no? Pero viene una carga que dura muchos años. ¿Ok? Desde su fabricación vienen cargadas. Entonces, el Phantom, ustedes dirán, ¿y para qué uso el Phantom? El Phantom lo utilizan para alimentar el preamplificador de la salida. ¿Sí? Estos micrófonos son micrófonos de tamaños pequeñitos, ¿sí? Son reducidos, a diferencia de los otros, que obviamente son los micrófonos estándar que van viendo en estudios. Estos micros son estos de aquí. ¿Los han visto alguna vez? En los reporteros, digamos, en algún lugar. En tu youtuber favorito. ¿Ya? Entonces, son micrófonos que se suelen usar como lavaliers o solapa, entrevistas, conferencias. Los de cuello de ganso también, muchos de esos micrófonos son de tipo de condensador eléctrico. ¿Ok? Cuello de ganso son esos porque salen en las entrevistas donde sale el presidente hablando, así, salen unas cositas así larguitas. ¿Ok? Otros elementos que utilizan micros de condensador eléctrico son las grabadoras, que las grabadoras portátiles. Ahora, los celulares, yo no los he desarmado, pero definitivamente utilizan también micrófonos de condensador eléctrico. Eso es un hecho. ¿Ok? Porque la calidad del micro de un celular es años luz la calidad del teléfono de tu casa. ¿Sí? Ahora, los micrófonos de casa, solo para que lo sepan, por cultura general, utilizan unos micrófonos que son micrófonos, no son ni de condensador ni de condensador eléctrico, son micrófonos de carbón, ¿ok? Funcionan con unas partículas de carbón y tienen como una especie de pistón de carbón. Tú hablas, eso se mueve, mueve las partículas de carbón y eso genera internamente por el circuito que tiene un pequeño voltaje. El problema es que los micrófonos de casa tienen un rango reducido de captación. No son buenos ni en graves ni en agudos, pero son buenos en la zona media. Bueno, ni tan buenos, simplemente permiten que puedas percibir esa zona. Y basta, antes los dinámicos, no. Los dinámicos son otra cosa. ¿Ya? El carbón es otra cosa. Ahora, los micrófonos de carbón se utilizan en los teléfonos por dos razones. Primero, porque puede cubrir, no, lo primero es porque son baratos, ¿ya? Y lo segundo es porque, a pesar de que son baratos, pueden cubrir el rango medio.
Y eso es lo único que ustedes necesitan para poder tener la inteligibilidad de la voz, que es lo único que nos interesa en un teléfono de casa. Pero los celulares sí manejan posiblemente micros de condensador eléctrico, ¿no? Porque tú puedes grabar con un celular y suena increíble, ¿ya? Listo. ¿Estamos hasta aquí? Muy bien. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Preguntas, preguntas? No, ¿no? Muy bien. Pregunten todo lo que quieran, ¿no? La otra clase tiene un examen. Y la otra clase es la recuperación. Tenemos que recuperar. Ya, ya, muy bien. La otra clase tiene examen y tenemos que recuperar una clase, acuérdense. Ya. Micrófonos electromagnéticos, ¿ok? Ya vimos los de de condensador y de condensador eléctrico. Ya vimos dos tipos. Ahora vamos a ver otros tipos. Estos micrófonos, los electromagnéticos, están basados en un principio, en el principio del electromagnetismo. Por eso se llaman electromagnéticos, ¿ya? Entonces, lo que vamos a ver ahorita como concepto previo es el campo magnético, el material conductor y el principio de inducción electromagnética. ¿Qué es todo eso? ¿Ok? Micrófonos electromagnéticos. El micrófono de bobina móvil o dinámico. ¿Ok? Ese es un micrófono electromagnético. Y el otro micrófono electromagnético son los micrófonos de cinta. Entonces, vamos a ver, ¿qué pasa si yo coloco dos imanes frente a frente? ¿Qué pasa cuando ponen eso, cuando colocan dos micros frente a frente? ¿Se atraen? No, y no explota, ¿cómo va a explotar? Muy bien, ¿se atraen o se repelen? Va a depender mucho de la posición donde los tengan. ¿Ok? Ajá, exacto. Lo que pasa cuando coloco dos imanes frente a frente es que generan, o sea, un imán de por sí ya genera un campo magnético observador. Cuando interactúa con otro imán van a generar un campo magnético. ¿Ok? Em, y lo que hace, siempre hay una línea de fuerza, siempre hay una fuerza de un punto hacia el otro punto. Y casi siempre las líneas de fuerza van a ir del norte a sur. ¿Ok? Siempre. Muy bien. Entonces tengamos en cuenta, yo cuando tengo un imán o tengo un par de imanes, alrededor, ¿qué va a haber? Un campo. Dale, pues, dale, dale. Un campo magnético. Ya. Acuérdense de eso. Segundo concepto que hay que saber, ¿qué es un material conductor? Está fácil. Es un material que puede conducir electricidad. ¿Ok? El cobre será un material conductor, el oro será un material conductor, la plata será un material conductor, el aluminio por ahí también, no tan conductor, pero es un conductor. ¿Ok? ¿Ok? ¿Estamos? Muy bien. Tercer concepto, principio de inducción electromagnética. Ya, el principio de inducción me dice lo siguiente. Si tú agarras un imán o colocas dos imanes frente a frente, ya sé lo que pasa, pues, ¿no? Obviamente hay líneas de fuerza que van de norte a sur. Obviamente no voy a dejar que los imanes se peguen, sino que voy a agarrarlos y los voy a mantener tal vez separados, ¿no? Si yo coloco un material conductor en ese campo magnético que están generando esos imanes, y yo lo muevo por el principio de inducción electromagnética, que es un nombre muy extraño y muy raro y parece complejo, pero no es nada complejo, lo que va a pasar es que en ese material conductor que yo estoy moviendo se va a inducir un voltaje, ¿ok? O una diferencia potencial en los terminales del conductor. Pero así suena más feo, así como se decir que se induce un voltaje, ¿ok? ¿Lo entienden? Basta que tú muevas un material conductor dentro de un campo magnético y se genera un pequeño voltaje. Es pequeñísimo, ¿ah? No es que te vamos a corriente, pero se genera un pequeño voltaje. ¿Estamos hasta aquí?
Entonces, una cosa, si ahorita la persona que ha entrado me dice, profesor, póngame asistencia, no la voy a poner. Así que, atentos a la clase. ¿Qué iba a decir? Ya. Entonces, vamos a juntar estos conceptos ahorita y vamos a ver cómo funciona un dinámico, ¿ok? Ya, todo lo de arriba era concepto previo. Vamos ahora sí al micrófono. Un micrófono de bobina móvil o dinámico va a utilizar el principio de inducción electromagnético o electromagnética para su transducción, para que pueda generar voltaje, ¿ok? Entonces, los micros de condensador, perdón, dinámicos, están formados de la siguiente manera. Am, miren, el micro es así. Lo primero que tiene el micrófono, lo primerito de los primeritos, tiene, es lo siguiente. Tiene como una especie de cilindro, ¿ok? Algo así, ¿sí? Tiene un cilindrito, que obviamente es un imán, ¿ok? Tiene un cilindro, ¿ok? Un cilindro, sí. Y digamos, que este cilindrito alrededor, va a tener una especie de anillo, así, ¿ok? O sea, algo así es esto, ¿sí? ¿Me entienden? Sí me siguen, ¿no? Ya. Entonces, vamos a hacer esto un poquito más ancho y algo así. La pregunta es, esto tienen que aprendérselo, lamentablemente. Yo lo siento, pero van a tener que aprender lo que les voy a decir. Esto simplemente se denomina imán, ¿ok? No tiene un nombre en especial, pero este cilindro de adentro, esta cosa, tiene un nombre, ¿ya? Se llama pieza polo, ¿sí? ¿Sí me siguen, verdad? Ya. Luego, encima de la pieza polo, encima de la pieza polo, vamos a tener una especie de conito también, ¿ok? Pero esto es un conito más delgadito, ¿ya? Acá no puedo, no sé cómo hacer esto más angosto, la verdad, pero por ahí. Am, no sé cómo, tal vez como, es más delgado, es una cosa muy delgadita esto, ¿ok? Así que yo sé que ya entendieron, voy a dibujarlo con un circulito, pero bueno, vale. Acá alrededor tiene una especie, es como si fuese un conito del pH, sí, igualito, ¿no? El papel, cuando se acaba el papel queda un conito, algo así es. Y ese conito es un aislante, ¿ok? Y ese conito, o este papel, este cilindro, bueno, es como un cilindrito hueco, se va a llamar, paso se me fue, no puede ser, no, former. Esto es el former. Este material de aquí, ¿para qué sirve? Este material sirve para evitar que la bobina que les voy a decir ahorita en dónde está choque con el imán.
¿Ok? Entonces, encima de este former van a encontrar la bobina. ¿Ok? Una cosa así, ya, una cosa así. Ya. La bobina está encima del former. ¿Ok? Former, con M. Entonces, recuerden esto, ¿ah? Recuerden muy, muy claro esto. Digamos, la bobina se encuentra acá, enrollada encima de toda la pieza polo. ¿Ok? Ya, entonces el former está ahí. Yo voy a agarrar el otro paint y voy a seguir haciendo un gráfico para que más o menos vayamos entendiendo cómo va esto. Entonces, esto es algo así, ¿no? Tengo la pieza polo y yo sé que alrededor de esto tengo el otro hermano. Pero lo que voy a hacer es como hacerle un corte acá, ¿sí ven? Para poder verlo, para poder ver la pieza polo. Ya voy a hacer una especie de corte. A ver, esto sería algo así, ¿no? No sé si están ubicándose en el dibujo. ¿Ok? Es como esto, igualito, solo que le echo un corte acá, ¿ok? Para poder ver la pieza. ¿Sí lo entienden, no? Ya, listo. Entonces, si yo pudiese ver así a través de esto, el former estaría aquí, ¿no? O sea, digamos, el former es la línea negra, algo así, ¿no? Y alrededor de ese former voy a encontrar la bobina enrollada. Sí, alrededor de eso está la bobina. Obviamente no toca la pieza polo, pero está ahí. ¿Sí lo entienden? Y esta bobina está adherida directamente al diafragma del micrófono, que está con unas suspensiones aquí. ¿Ok? ¿Lo entienden? Entonces tengo la pieza polo, que tiene forma del cilindro, a su alrededor hay un imán. Ambos están generando un campo magnético. ¿Ok? Entre la bobina, bueno, tengo una bobina alrededor de la pieza polo, y entre la bobina y la pieza polo tengo un former. ¿Ok? Y ahora, este espacio que ustedes ven aquí, toda esta zona blanca, o sea, toda esta zona de aquí, o sea, todo lo que está entre el entrehierro y no, perdón, lo que está entre el imán y la pieza polo, también tiene un nombre. O sea, la parte vacía que está aquí, complicado son. La parte que está, la parte que está, a ver, este, toda la parte que está aquí, todo esto, se denomina entrehierro, ¿ok? La parte donde se genera este campo magnético fuerte que va con las líneas de fuerza de acá hacia acá, se llama entrehierro, ¿sí? Estamos hasta aquí, me siguieron, ¿no? Ya. ¿Cómo funciona? Cuando yo hablo en el micro, hablo por acá, ¿sí? Y cuando hable, voy a mover el diafragma, ¿no es cierto?
¿Sí? Yáñez, no, el former no es el entrehierro, solo es el espacio donde se está generando eso. El entrehierro sí es una pieza física. Ya, cuando se mueve el diafragma, hablo y se mueve, ¿no es cierto? Todos me siguen hasta ahí, hablo y se mueve, hablo y se mueve. Ya, cuando se mueve el diafragma, como está adherido a la bobina también se va a mover, ¿no es cierto? Hablen, hablen. Quiero saber si están ahí. Se mueve la bobina, ¿no es cierto? Ya. El diafragma está unido a la bobina, sí. Viene la bobina, está enrollada y está adherida al diafragma. ¿Cómo se conecta? No está conectado, es como que yo lo adhiero, está como pegado. Entonces, cuando tú empujas el diafragma, también se mueve la bobina. No es que es como que estuviese pegado, es como una especie de, o sea, el diafragma está adherido al final de la bobina, ¿ok? O sea, si yo empujo el diafragma, la bobina, esa unión que tiene, también empuja a la parte que está atrás del diafragma, perdón, de la bobina, ¿entienden? Está pegado, ¿sí? Como una especie de efecto dominó. Yo empujo eso y se mueve lo de atrás. ¿Eso lo entienden? Ya. Ahora, ¿qué pasa cuando se mueve la bobina, que es un material conductor dentro del entrehierro, que es un campo magnético? ¿Qué sucede cuando mueves un conductor dentro de un campo electromagnético? El former conecta al diafragma con la bobina. ¿Qué? El former es la línea negra que está alrededor del imán, de la pieza polo, que es lo rojo. Y la bobina está alrededor. A ver, es algo así. ¿Ven? Este sería el imán. El movimiento de la bobina causa no. El movimiento de la bobina dentro de un campo magnético genera un voltaje. ¿Ok? Entonces, mientras más fuerte, más se mueva la bobina, más fuerte será el voltaje que genera la salida. ¿Entienden? Bien. Ya. Muy bien. Ahora, en funcionamiento, acá está el funcionamiento. Aquí está todo, ¿ah? Lo que les he explicado. Al ejercer presión sobre el diafragma, provocará que la bobina se mueva dentro del campo magnético y generará un voltaje a los terminales de la bobina, ¿ok? ¿Qué ventajas tienen estos micrófonos de bobina móvil? ¿Ok? Cada micro tiene sus características y ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Una clara ventaja de estos micros es que son resistentes, ¿ok? Son más robustos, son un poco más eh, fuertes, ¿sí? Varios sentidos. Puedes transportarlos súper fácil, ¿ok? Súper, súper fácil. Son muy utilizados en eventos en vivo también, ¿ok? ¿Por qué? Porque obviamente puedes movilizarlos de un punto a otro, etcétera, etcétera. Y si se caen, bueno, son resistentes. No es que los vas a ir tirando por la vida, pero son resistentes. Son más económicos que otros micrófonos, ¿ok? O sea, son más baratos que los micros de condensador, por ejemplo.
soportan muy bien los niveles altos de presión sonora. ¿Ok? O sea, estos micros sí aguantan niveles de presión sonora más altos que los de condensador. Tranquilamente, ciertos tipos de micros pueden estar en un bombo y no les va a pasar nada. O sea, dentro del bombo, ¿no? Un micro de condensador se suele poner a veces fuera, ¿no? El parche, pero si lo pones en la boca del micro o lo pones más adentro, podría malograr. El bombo genera mucha presión. Una de las desventajas es que estos diafragmas de estos micrófonos son pesados, lo que los hace menos sensibles. Y claro, un micro de condensador, ¿qué es lo que tienes que mover? Solamente la placa móvil, ¿no es cierto? Atrás, ¿qué hay? Aire, no hay nada más. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Me siguen? ¿Se acuerdan del micro de condensador? Solamente tenemos que mover la placa móvil, nada más. En este de acá ya no tengo que mover solamente el diafragma. Tengo que mover el diafragma y tengo que mover la bobina que está dentro, que es como una especie de resorte. Entonces es un poco más complicado mover todo eso. ¿Ok? Vamos, ¿no? Ahora, em, como dice, al ser menos sensibles se entregan menor voltaje que otros micros. O sea, con estos micrófonos no puedes captar tantos detalles como un condensador. Micros clásicos o comunes que podemos ver dentro de los micrófonos dinámicos, este es un clásico de clásicos de la vida y lo van a ver en la sopa, lo van a hacer en micro. ¿Ok? Este es un Shure SM58, clásico micrófono de Shure. ¿Ok? Otro micrófono clásico es el Shure SM57, MD421 de Sennheiser. Este es un micro que, si quieren comprarse un micro, este es un micrófono que deberían tener. Funciona casi para todo. Este es un micro que funciona bastante bien en tambores, en congas eléctricas. Este funciona en tarolas, tambores, incluso a veces en el bombo para ciertas frecuencias, en guitarras eléctricas, en guitarras acústicas, una infinidad de cosas, congas, timbales, etc. El Beta 52 es un micrófono de diafragma un poquitito más grande. No significa que porque lo ven así ya todo es así, ¿no? ¿Ven? La cápsula está acá, es todo. Pa' bombo, sí, es para bombo. Bueno, se suele utilizar en los bombos y en los bajos, ¿no? Tiene una respuesta de frecuencia bastante, digamos, tirada a los medios graves, ¿no? Y a los graves. ¿Estamos hasta aquí? ¿Entendieron lo que es un micrófono dinámico o de bobina móvil? Pueden llamarse de las dos formas. ¿Todos? Hay que estudiar bastante, ¿ah? Todo lo que les estoy enseñando hasta ahorita y lo que viene dentro del tiempo que nos falta, todo eso los voy a tomar. Muy bien. Micro de cinta. El micro de cinta es un micrófono que también se basa en inducción electromagnética. Entonces, si se basa en la inducción electromagnética, tendrá imanes, pues, ¿no es cierto? Pero en este caso tiene un imán cuyos polos opuestos, acuérdense que los imanes, cuando son largos, tienen un lado es norte, el otro es sur, ¿no? Entonces, eso sí, este micro está formado por un imán cuyos polos están frente a frente, y este imán tiene la forma de una U, ¿ok? Entonces, en el entrehierro se tiene una lámina de metal corrugada que actúa. Vamos a ver el dibujo. Así es. ¿Sí? Tengo el imán en forma de U, ¿ok? Y en esta zona se está generando el entrehierro, ¿no? Digamos, el campo magnético. Luego, acá al centro se coloca una cinta corrugada. Corrugada significa que está un poco arrugada. ¿Por qué no está completamente tensa la cinta? El que me dice se gana algo.
Bueno, nadie sabe. Ya. La cinta que está ahí es el material conductor, es de un material que es conductor, ¿ok? No está completamente lisa o extendida, porque si estuviese extendida, ese es el diafragma. Si yo hablo en algo que está completamente tenso, se puede romper. ¿Me entienden? Ya. Entonces, este micrófono, cuando tú hablas, se mueve la cinta, y al moverse la cinta, que es un material conductor, se está moviendo dentro del campo magnético de este imán, y eso genera un voltaje a la salida, igualito que el otro, solo que de otra forma. Característica de este micrófono es que su impedancia es demasiado baja, es muy, muy baja. Entonces, para adaptar a la impedancia y hacer que esté a un nivel correcto, no tan baja, lo que se hace es se coloca un transformador a la salida, que lo que hace es adaptar esa impedancia para subirla un poco, ¿no? Toda la explicación está arriba, ¿ya? ¿Qué ventajas tiene un micrófono de cinta debido a que la impedancia de este micrófono es baja, así pongamos el transformador? Esto hace que tenga una mejor sensibilidad, entrega mayor voltaje. ¿Ok? Son bastante sensibles estos micrófonos. Son de patrón polar bidireccional por naturaleza, o sea, son capaces de captar el sonido por su cara frontal y la cara posterior. Esto puede ser una ventaja y también puede ser una desventaja. Si tienes una sala que no está bien tratada acústicamente y tú vas a grabar voces y pones al cantante a unos, no sé, 5 dedos estirados o más, no solamente va a captar la voz que viene por delante, sino que va a captar las reflexiones que se dan por la parte posterior. ¿Ok? ¿Sí? Muy bien. Ventajas. Las ventajas. La respuesta de este micro es bastante eficiente para un rango de frecuencias medias. O sea, este no es un micrófono que sea agudo, agudo, o que sea grave, grave. Depende de qué tan cerca estés en la fuente, podría ser muy grave, pero no es un micro tan grave. ¿Ok? Entonces, este micro se usa mucho en voces, en guitarras eléctricas, en trompetas, en todos los instrumentos que a veces tienen los medios agudos bastante chillones o marcados, ¿no? Eso te suaviza un poco esa respuesta. Una desventaja es que, bueno, antes era una gran desventaja, ahora no mucho porque han mejorado los materiales, pero antes estos micros, al ser de cinta y al ser frágiles, no podían exponerse a niveles de presión muy alta, porque tú llegabas a 120 decibeles, que es poco, bueno, no es poco, pero o sea, para una fuente cerca de no es no es, digamos, tan exagerado, ni tan loco, ni jalado de los pelos. Pero lo que pasaba es que al exponerse a niveles de presión muy alta, lo que pasaba era que el micro se le rompía la cinta. ¿Ok? Entonces, por lo general se utilizaba de 50 a 60 centímetros. Esto hacía que pueda captar reflexiones, ¿no?, más fuertes, porque mientras más lejos estás de la fuente, más se mete el cuarto, digamos. Y la relación señal directa con señal de cuarto ya se vuelve un poco caótica. El rango dinámico que manejaba era entre 80 y 100, o sea, no captaba casi nada. Ahora, en la actualidad han surgido muchos, digamos, materiales que reemplazan a esta cinta. Bueno, es una cinta, ¿no? Pero son mucho más resistentes y sí pueden soportar niveles de presión más altos. Estos micros son bastante chéveres, bastante caros. Shure KCM353, uno de los micros de cinta clásicos. El Audio-Técnica AT4080, también un buen micrófono de cinta. Los Royer SF12, estos son micrófonos que tienen dos cápsulas, ¿no? Dos cintas, una arriba y una abajo. Entonces, esto hace que el micrófono capte por delante, por detrás, por la derecha y por la izquierda. ¿Ok? ¿Cómo vamos hasta aquí, muchachos? ¿Todo bien? ¿Sí? Ya. Sigamos. El examen va a ser un poco destructivo, ¿eh? Así que vamos avanzando, vamos avanzando.
Segundo. Vamos a hablar del rango dinámico de un micrófono. ¿Ok? ¿Qué entienden como rango dinámico ustedes? ¿Qué es la dinámica? ¿Qué es la dinámica? Nivel de señal, no. Sí, algo por ahí, algo por ahí. Miren, si yo tengo, por ejemplo, una señal que va así, ¿no? Algo así. Su rango dinámico será la diferencia entre este punto, que es el más alto al que llegó, y el de acá, que es el más bajo. Un músico con mucha dinámica, cuando un baterista te dice, oye, sí, por si acaso yo tengo mucha dinámica en mi tarola, o sea, trabajo mucha dinámica en la tarola, significa que no todo lo va a tocar fuerte, sino que va a tener golpes más suaves, más fuertes, o sea, maneja mucha dinámica, ¿ok? Hay que tener cuidado con eso. La diferencia entre lo más alto y lo más bajo, exacto. Entonces, cuando hable de rango dinámico, voy a hablar primero de un concepto que es nivel máximo de presión sonora. El nivel máximo de presión sonora es el nivel a partir del cual yo empiezo a percibir la distorsión armónica. ¿Qué es la distorsión armónica? Digamos, si yo tengo una fuente y digamos que yo tengo un tono puro, o sea, solo meto una señal que tiene una frecuencia sonando. ¿Ok? Cuando esto yo lo pase por cualquier equipo, por cualquier micrófono, o yo empiece a amplificar, o yo empiece a hablar más fuerte en el micrófono de por sí va a empezar a generar ciertos armónicos, ¿ok? Que no es tan mal, dependiendo del micro, podrá generar tal vez una sensación un poco bastante agradable, qué sé yo, ¿ok? Entonces, algo así es, ¿no? Empieza a generar unos armónicos, etcétera. Ahora, estos armónicos, cuando yo empiezo a hablar más y más fuerte, los armónicos empiezan a ser más fuertes también. Pero hay un punto, no vamos a ver la fórmula, pero hay un punto donde estos armónicos, bueno, esos armónicos se especifican como un porcentaje de la señal, de la distorsión armónica total, ¿no? Entonces, el THD, exacto. El THD es digamos, el porcentaje de THD es cuánto tengo de distorsión armónica, ¿ok? Ahora, los valores van así. A partir de del 3%, ya tú empiezas a percibir como algo un poco ya extraño a la distorsión armónica. Incluso podrían empezar a percibirlo como una especie de distorsión, porque ya el armónico es tan alto que ya empieza a generarse una especie de distorsión. ¿Sí? ¿Sí me siguen? ¿Sí? Entonces, algunos fabricantes lo toman como 1 y 5 por 0,5. O sea, ni siquiera lo van a percibir tanto ustedes con esos niveles. ¿Sí? Entonces, el fabricante lo que hace es te dice, el máximo nivel de presión sonora es 120 dB a 1%. ¿Qué significa? Que cuando tú llegas a 120 decibeles, el micrófono está generando 1% de THD. ¿Ok? ¿Lo entienden? Niveles de 120 decibeles son buenos y 150 son excelentes. Estos son más o menos los niveles que generan ciertos instrumentos. 140 dB una tarola, 130 una guitarra, un cantante gritando en tu oído, 120 un amplificador de guitarra, guitarra acústica 80, etcétera, etcétera. Entonces, miren, para aterrizar un poco esto, voy a buscar el manual de un micrófono, de cualquier micrófono.
Por ejemplo, AKG de 3000, ¿no? Pongo PDF y tranquilamente veo el manual. Bueno, vamos a buscar a ver esto. ¿Qué fue? No entra. A ver. Bueno, acá está. Datos técnicos. Y voy a ir, justo voy a ir al nivel máximo de presión sonora que soporta. ¿Ok? Nivel de presión sonora, nivel, a ver, acá está. Presión sonora ya. Bueno, presión sonora límite, está en español acá, ¿no? Miren lo que me dice. Este micrófono especifica el THD en 0.5. Significa que el micrófono cuando está llegando a 140 decibeles, o sea, puede soportar 140 decibeles y en 140 decibeles va a soportar, va a generar 0.5% de distorsión. Bueno, ¿por qué acá dice 150, 110, 140 y 150? Porque este micrófono tiene un switch que es como un atenuador de 10 decibeles. Si yo atenúo 10 dB, el micrófono soporta hasta 150 dB. ¿Ok? ¿Lo entienden? Hay micros que tienen atenuadores. O sea, digamos, tú estás hablando y dices, oye, está entrando muy fuerte de por sí la señal. Ahí, ponle el atenuador y ahí va a bajar el nivel de la señal para que puedas generar digamos, un poco de ganancia en el previo, ¿no? Para aprovechar el previo. Ahora voy a abrir otro micro. Por ejemplo, abramos el AKG 414. Micros bastante chévere. Te avisa, o sea, no es que te avisa, sino que tú ya sabes en qué nivel más o menos está distorsionado, ya empieza a distorsionar. Pero fuera de eso, fuera de que tú sepas que ya está a punto de distorsionar, que ya está generando 0.5, 1% de distorsión armónica, tienes que también tener en cuenta que esa especificación también te está avisando que ese es más o menos el límite del micro. Si tú te pasas de eso, ya podrías arriesgarte a que el micrófono se malogre. La bobina se quede pegada, ¿sí? Muy bien. Vamos a buscar acá. Bueno, acá está no sé en qué idioma está esta cosa. Vamos a buscar un idioma más agradable para nuestra vista, o más entendible, digamos. Ya, este de acá. Ya. Em, Acá está, máximo SPL, máximo Signal Pressure Level, o sea, máximo nivel de presión sonora. Máximo Sound Pressure Level, ¿ok? Todos los micros de gama media alta o caros siempre lo especifican a 0.5, ¿sí? Porque para ellos su medición es un poco más estricta, ¿ok? Este micrófono tiene un switch que puede atenuar 6 dB, puede atenuar 12 o puede atenuar hasta 18 dB. Entonces, obviamente, cuando no estoy usando el atenuador, el micro aguanta 140 dB.
Cuando uso el atenuador aguanta 146 y así hasta que use el atenuador en -18. Aguanta 158 decibeles, que es un montón, un montón. Es un montón. ¿Lo entienden? Muy bien. Vamos bien entonces. Eso es para el condensador. Los micrófonos dinámicos es muy raro, por así decirles, que traigan una especificación del máximo nivel de presión sonora. Porque como soportan tanta presión, es raro que encuentres una fuente que lo pueda malograr. Aunque pasa, depende, a veces con los graves, hay amplificadores que le dan demasiado grave y el grave golpea tanto a la cápsula que se descentra la bobina y se malogra el micro. Pero es raro. Bueno, hasta acá ya entendimos qué significa el nivel máximo de presión sonora. Es el nivel máximo que puede soportar el micrófono antes de generar una distorsión, dependiendo del fabricante, que puede ser del 0,5% de THD, o sea, de Total Harmony Distortion, o puede ser 1%, dependiendo del tipo de micrófono. No, golpear el micro para probar si está prendido no te va a generar eso, porque normalmente tú golpeas los micros los dinámicos, no golpeas los de condensador. Sí puedes rascar el micro, por eso te dicen rasca la rejilla, ¿no? O le das unos toquecitos, bueno, pero no vas a agarrar y vas a patear al micrófono. Ya. ¿Hasta acá estamos? Ya sabemos que es el nivel máximo de presión sonora. Ahora vamos a otra cosa, que es el nivel de ruido equivalente. Para entender el nivel de ruido equivalente, primero tenemos que entender qué es el ruido inherente. ¿Saben qué significa inherente? Hablen. ¿Qué es inherente? Hablen ahora o callen para siempre. ¿Es propio de un objeto? Ya, sí, es propio de un objeto. Muy bien. ¿Alguien más? Nadie quiere hablar. ¿Por qué serán así? No entiendo. Bueno, no importa. Sí, es propio de un objeto, algo que ya viene con. ¿Ok? Entonces, el ruido ignorante es un ruido que presentan dispositivos con alguna etapa activa. O sea, acuérdense que cuando esa etapa activa es porque utilizan alguna fuente de alimentación. Sea, digamos, corriente eléctrica de un transformador o sea algún voltaje enviado tipo Phantom, lo que sea. ¿Ok? Entonces, basados en este principio, ¿quiénes tienen ruido inherente? ¿Los micros de condensador o los micros de bobina móvil? Claro, porque el micro dinámico es pasivo, o sea, no necesitas conectarlo o darle un phantom power para que funcione, funciona ya simplemente por el principio de inducción. Ahora, este ruido tiene mayor energía en frecuencias agudas, el ruido inherente que tiene un micro, ¿ok? Entonces, la definición del nivel de ruido equivalente es el nivel de presión sonora necesario a la entrada de un micrófono para que el voltaje de la salida sea igual al ruido inherente. A ver, ¿a qué me refiero? Vamos a hacerlo acá. Vamos a empezar a hacer esto como para que lo entiendan súper fácil. Yo en los micrófonos tengo algo como esto, ¿ok? Tengo una especie de niveles, ¿sí? Ya. Donde ya hemos visto qué es esto de aquí. ¿Qué era esto de aquí? Esto era el máximo SPL, ¿ok? O sea, ese es el nivel máximo que aguanta el micro. Yo me paso de acá y empiezo a saturar. Luego tengo el piso, que obviamente es el cero, el silencio absoluto, y luego tengo hasta acá
un nivel hasta el cual va a llegar el ruido, digamos, ¿sí? Todo esto es ruido, ¿ok? Entonces, digamos que el nivel máximo de presión sonora es 145 decibeles, ¿ok? Y digamos que el nivel de ruido es 20 decibeles. Significa que 20 decibeles son inútiles en este micrófono, porque no puedo grabar nada acá, porque si no va a estar con ruido. ¿Nunca les ha pasado que agarran un micro de condensador y le empiezan a subir la ganancia y empiezas a escuchar una cosa así? Ya, eso es el ruido inherente del micro. Dependiendo de la calidad del micrófono, tú puedes tener mucho ruido o poco ruido. Los micros de gama alta tienen bajo ruido, ¿ok? Todos los micros en verdad tienen, pero todos los equipos de etapa activa o el preamplificador, un ecualizador, todos tienen un nivel de ruido, ¿ok? Por eso cuando uno graba, siempre te recomiendan que no cantes tan bajito para que te alejes. Si tú cantas muy bajito, vas a estar cerca de acá. Y cuando amplifiques todo esto con el preamplificador, lo que va a pasar es que vas a subir tu voz y vas a subir ese ruido inherente, que realmente siempre está bien abajo, ¿ah? O sea, tampoco no es que sea trágico, pero para que entiendan el concepto. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Y ¿Entienden cómo que hago para deshacerme del ruido no, al no grabar? puedes, porque es inherente. No puedes deshacerte de ese ruido. Ahora, puedes cantar más fuerte para que amplifiques menos. Ahora, es una cadena de cosas, ¿ah? Si tú tienes una interfaz de gama recontra baja, ¿no? Así, no sé, te compras tu interfaz gama tribuna de Abdai en un concierto y, y te compras tu micro igual, ¿no? Gama tomando afuera del concierto, ya no llegaste a entrar. Obviamente esos micrófonos y esas interfaces van a tener mucho ruido. Entonces, cuando tú combinas un micro que tiene bastante ruido inherente, o digamos, este de acá, el darle el valor ya es el nivel de ruido equivalente. Si tiene mucho nivel de ruido equivalente y a eso le sumas una interfaz que tiene un ruido equivalente también fuerte, lo que va a pasar es que vas a amplificar y todo ese ruido va a generar, digamos, un hiss fuerte. ¿Cómo lo quitas? Podrías ecualizar, podrías utilizar alguno de los plugins como, a ver, hay unos plugins de Waves que se llaman, no me acuerdo cómo se llama, pero puede, a ver, vamos a ver. Pero ahí dentro de esos plugins están los Z-Noise, los X-Noise, bla, 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 bla. A ver, Waves. Hay un paquete, todos, Noise Reduction Plugins, vamos a ver, ¿ya? Miren, $50 creo, 80, no sé. Bueno. Estos, el Z-Noise, por ejemplo. Están baratos, ¿no? Este es increíble. Este plan de aquí de verdad es lo mejor que hay en el planeta para el ruido. Tienen que saber usarlo. No, no sirve. Ya, esos micros son bastante chéveres. Z-Noise. Bueno, sigamos con esto. Normalmente consideramos que un micrófono es profesional cuando tenemos un nivel de ruido equivalente que es inferior a 20 dB, ¿ok? Para un micrófono dinámico se considera el ruido inherente cero, ya que no usan ningún dispositivo activo, un amplificador, etc. Rango dinámico, ¿ya? Ok, aquí vamos a qué es el rango dinámico. El rango dinámico es la diferencia entre el nivel máximo de presión sonora que soporta el micro y el nivel de ruido equivalente. O sea, si este micrófono aguanta hasta 145 y tiene un nivel de ruido equivalente de 20, ¿cuánto es el rango dinámico? 125. ¿Lo entienden? ¿Sí o no? Sí, pero ya, listo. Entonces, eso vendría a ser el rango dinámico de un micro. Ahora, yo les hago una pregunta. ¿Qué pasa si tengo un micrófono? Miren la situación, ¿ah?
que aguanta 150 dB. Este micro no existe, pero yo lo estoy inventando ahorita porque quiero ver quiero ver la lógica que vamos a usar ahora, ¿ya? Tengo lo siguiente, y piensen bien lo que van a responder, ¿ah? Este es un micro que tiene 50 decibeles de ruido equivalente. Y tengo otro micro, en otro microfonito, que soporta solamente hasta 120 decibeles y tiene un ruido equivalente de 8 decibeles. Ya, bueno, vamos a hacerlo un poco más real ya para que puedan ver esto. Vamos a bajar esto por acá. Ya, digamos La pregunta es esta: ¿cuánto rango dinámico tiene el de acá? 100, muy bien. ¿Y el otro? 112. O sea, el de acá tiene más rango dinámico. Ahora, ¿cómo funciona esto? Yo les pregunto una cosa, ¿cuál tiene más rango? El de 112, ¿no? Me da más rango dinámico. Si yo voy a grabar una tarola, ¿con cuál de los dos micros grabo? Pero si el primero solo tiene 100 decibeles de rango dinámico. Ya, es rock, es metal, es metal. ¿Por qué el primero? Abre tu micro y explícanos por qué. Cualquiera, abra su micro y explique cualquiera. El Pues primero, el primero. Cualquiera. generalmente para metal rock, bueno, generalmente no digo, no hay mucha dinámica en la tarola, pues, ¿no? Se busca el sonido fuerte. Bueno, es lo que yo tengo entendido. Entonces, no importaría quizás mucho el tener tanto rango si lo que quieres es sonar fuerte, pues, ¿no? Digo yo. Ujú. ¿Y por qué? ¿Y con el segundo no podría? Eh, su nivel máximo es mayor, si se percatan, ¿no? Muy bien. Esto es medio engañoso, pero el primero es el que me dice, no importa qué tanto ruido tenga, porque la tarola suena tan fuerte que va a estar bien lejos de ese ruido. La tarola puede generar hasta 140 dB. Si yo grabo la tarola con el otro micro, con el que solo soporta 120, lo más probable es que o malogre el micro o suene distorsionado, porque ya la tarola está generando un nivel mucho más alto de lo que soporta el micrófono. ¿Lo entienden? Ahora, si grabo una guitarra acústica, ¿con cuál grabaré? Con la segunda, ¿Por qué? porque llega menos de vez y porque Por- tiene más rango. ¿Y qué pasaría si yo lo bajo esto? Y ahora esto es 40. Ahora, este tendría más rango, o digamos lo pongo en 30, ¿ya? Este tendría 120 decibeles de rango dinámico. Ahí sí grabaría con el primero. Tampoco, porque el ruido sigue siendo muy alto. Entonces, cuando yo tenga cierta dinámica con la guitarra y genere 40, 50 dB, cuando yo quiera que eso se escuche, voy a tener que subirlo y el ruido va a subir también. Entonces, siempre que ustedes graben cosas que tienen mucha dinámica, en el sentido de que tienen niveles bastante bajos, tienen que buscar un micro que tenga el menor ruido posible. Porque mientras menos ruido tiene, esas partes bajas que ustedes tocan van a poder salir adelante sin tener tanto hiss. ¿Ok? ¿Sí lo Profe, entienden? cuando habló del primer micrófono, dijo que no, era imaginario o no existía. ¿Lo decía por el SPL o por el ruido? Lo digo por el ruido.
El SPL sí, ya hemos visto que eh, ya hemos visto que el KKG aguanta. O sea, digamos, ¿cuál es lo máximo que podría soportar un micrófono condensador, por Bueno, ejemplo? Y lo, el AKG 414 soporta hasta 158 decibeles. Ese es de los que más soportan. No sé si habrá de 160, no sé, pero. O sea, 150, 160 es un montón, pues. Es un montón. Es bastante. Ahora, ojo, esos micros aguantan esa presión, digamos, un metro. No, bueno, no un metro, sino me refiero. La fuente puede generar un nivel de presión sonora, pero mientras más lejos pones el micro, obviamente la presión va disminuyendo. ¿Estamos? ¿Sí? Eso vendría a ser el rango dinámico de un micrófono y tranquilamente podemos entrar al manual de los micros y encontrar todas estas cosas que estamos viendo. Una cosa que les voy a pedir siempre es que siempre que vean el ruido equivalente, si tienen una nomenclatura de curva A, siempre vean la A, que es la que nos importa, ¿ok? Por ejemplo, acá me dice ruido equivalente para el AKG 414 es 6 decibeles, con ponderación A, ¿no? O sea, la medición con ponderación. ¿Lo entienden? ¿No? ¿Qué es lo que no entienden? Esto es lo que estamos explicando acá, el ruido equivalente. Porque esta es una medición con otro tipo de curva en el sonómetro o digamos en la estabilización, que tome en cuenta otros factores que digamos no son un poco muy relevantes para nosotros. Entonces, miren, esto tiene un ruido equivalente de 6 dB y tiene un máximo nivel de presión sonora de, digamos, sin atenuador de 140. ¿Cuál es el rango dinámico? 134 decibeles. ¿Ok? Y acá está incluso rango dinámico con curva A 140. ¿Ve? ¿Entendido? ¿Sí? ¿Estamos? Muy bien. Y así podemos buscar distintos micros y empezar a ver cuál es su rango dinámico, cuál es el máximo nivel de presión que soportan, bla, 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 bla. ¿Sí? Listo. Vamos por lo que sigue. Sensibilidad de un micrófono. Van a tener el real examen, ¿no? El real examen, ¿no? Sensibilidad de un micrófono. ¿Ok? ¿Cómo funciona la sensibilidad de un micro? Características de los micrófonos, ¿sí? Vamos a tener sensibilidad. ¿Qué es la sensibilidad? La sensibilidad es la capacidad del micrófono de entregar un voltaje en presencia de un sonido cualquiera. O sea, esta capacidad está dada por la sensibilidad mecanoacústica y mecanoeléctrica. Pero finalmente es cuánta presión recibe el micro, cuánto voltaje entrega. Habrá micrófonos que son más sensibles, como los de condensador. Por ejemplo, pueden recibir 94 decibeles de presión sonora en la cápsula y pueden generar 10 milivoltios. Y otro genera 20. O sea, el que genere más milivoltios es el que es más sensible. Solo como teoría, vamos a aprender lo siguiente. La capacidad de un micrófono para digamos, hacer la transducción de la presión incidente en un movimiento en el diafragma. Eso vendría a ser la sensibilidad mecanoacústica. O sea, ¿se acuerdan que yo les expliqué que los micrófonos tienen dos pedazos? La parte, digamos, que tengo el diafragma aquí. Cuando yo hablo acá y genero una presión, esto se mueve, ¿sí? Ya, habrá micrófonos que hacen que el diafragma se mueva hasta acá y habrá micrófonos que con la misma presión hacen que su diafragma se mueva hasta acá. ¿Me entienden? Mecanoacústicamente hablando, ¿cuál es más sensible? ¿El de arriba o el de abajo? El de abajo.
¿Por qué? Porque se mueve más con la misma presión sonora. Ahora, ¿de qué dependerá eso? ¿Qué podría hacer que el de abajo se esté moviendo más? A ver, dentro de, de la sensibilidad mecanoacústica, lo que influye es la superficie del diafragma, ¿ok? ¿Qué tan grande es el diafragma? Si es más grande, pesa más, por ende se mueve menos, ¿ok? La masa del diafragma. La elasticidad de las suspensiones. Las cositas que cogen el diafragma, que son como una especie de elásticos, mientras más elástico sea, más se mueve, mientras más rígido sea, menos se mueve. Esas son lo que hace que se mueva más o menos. ¿Lo entienden? ¿Sí? Simple esto, ¿no? Luego viene la sensibilidad mecanoeléctrica, que me dice la capacidad que tiene el micrófono de generar una gran amplitud ante un pequeño movimiento del diafragma. ¿Ok? Obviamente que la sensibilidad mecanoeléctrica depende de los elementos eléctricos y constante de transducción del micrófono. O sea, depende de qué tan buenos sean los elementos o qué tan separadas estén las placas. En el caso de los micros dinámicos va a depender del campo magnético, ¿ok? Porque obviamente no todos los micrófonos generan, no todos los imanes generan la misma fuerza magnética que otros, ¿no? Entonces, un imán muy utilizado, por ejemplo, que no es muy pesado y genera fuertes campos magnéticos, es el neodimio, ¿ok? Es liviano y genera campos fuertes. En los micrófonos, otra cosa también es el largo de la bobina. Mientras más larga sea la bobina, o más corta sea la bobina, va a cambiar el nivel de voltaje que va a generar, ¿ok? En los micrófonos de condensador va a depender del voltaje de la polarización, el área de las placas y la distancia. ¿Se acuerdan que en el video que les enseñé, Charlie decía, si tú quieres reemplazar una batería con un condensador, tendrías que tener un condensador tamaño de una casa? Ya, él hacía referencia al tamaño de las placas y a la distancia. ¿Sí? ¿Estamos aquí? Muy bien. Queda poco, tío. Yo creo que es bastante información. Ya, la sensibilidad finalmente es la combinación de ambas sensibilidades. Al final lo que nos interesa es la razón entre el voltaje que sale basado en la presión que recibe. Cuando vean los manuales van a encontrar cosas como estas. Un pascal, 10 milivoltios. ¿Qué significa? Que cuando el micrófono recibe un pascal de presión, un pascal equivale a 94 decibeles si lo paso a nivel de presión. ¿Ok? Cuando un micrófono recibe 94 decibeles a 1 metro de distancia, el micrófono genera 10 milivoltios o 5 milivoltios o el valor que te bote el manual. Aquel micro que genere más milivoltios va a generar mayor salida, por ende es más sensible. ¿Ok? También lo pueden encontrar como nivel de voltaje, digamos como nivel de decibeles, ¿ok? Menos 60 dBm o dBu, ¿se acuerdan de eso o no se acuerdan de eso? Primer ciclo, deben haber hecho eso. No sé si les enseñé yo, creo que ese ciclo yo no enseñé eso. Hubo un ciclo que yo no enseñé sonoros, no me acuerdo cuál fue, porque no podía. Pero bueno, se deben haberlo visto igual. Por si quieren saber, acá está la fórmula para calcular dBm a dBu. No les voy a tomar esto, pero para que sepan. ¿Ya? ¿Todos están hasta aquí? Por ejemplo, acá, la sensibilidad del micrófono a circuito abierto me dice que es de 23 milivoltios por pascal. O sea, este micro es recontra sensible. O sea, a 1 metro de distancia con 94 decibeles genera 23 milivoltios. Obviamente, si generas más presión sonora, generará más. Y si estás más cerca, generará más todavía.
¿Ok? Ahora, vamos a buscar otro, el SM57. Solo quiero que vean la diferencia, solo quiero que vean la diferencia de los niveles. ¿Ok? ¿No? Miren un microdinámico como este. ¿Cuánto es su sensibilidad? 1,6 milivoltios. ¿Y cuánto era del AKG? O sea, es un montón de diferencia. O sea, no hay forma de que un micrófono dinámico se pueda comparar en sensibilidad a uno de condensador. Está años luz. Eso no implica que es mejor o peor, ¿ah? Porque si yo voy a grabar una tarola no necesito un micrófono tan sensible, porque la tarola de por sí es una fuertota. ¿Sí? ¿Estamos hasta aquí? ¿Sí? ¿No? Tal vez. No se preocupen, tienen una semana para que puedan repasar esta info, porque nuestra recuperación va a ser... Sí, sí, lo subo, lo subo. Y ya para irnos, porque sí que ya su cerebro está colapsando, vamos a ver lo siguiente. Eso es más simple, creo. La respuesta direccional y la respuesta de frecuencia de los micrófonos, ¿ok? Y el efecto de proximidad, que se los explico rápido. ¿Qué es la respuesta direccional? En teoría, la teoría me dice que es la variación de la sensibilidad del micrófono en función del ángulo de incidencia del sonido. El ángulo de incidencia será formado por el ángulo normal del diafragma y ya todo esto lo leen y lo guardan ahí, lo archivan en su esto. Yo les voy a explicar cómo funciona. Los micros tienen tres tipos de patrones: omnidireccional, bidireccional y unidireccional. Cuando el micro es omnidireccional, su sensibilidad es igual en todos los ángulos. Tú puedes hablar por cualquier sitio y el micro va a captar igual. Bidireccional tiene sus ángulos más, o sea, obviamente su ángulo de captación es por delante y por detrás. Y en el ángulo de 90 rechaza absolutamente todo. ¿Ok? Y unidireccional, que sería cardioide, supercardioide y hipercardioide. ¿Ok? Cuando es cardioide, el rechazo máximo del micro es en 180. Figura 8 es bidireccional. ¿Ya? El máximo rechazo es en 180 en un cardioide. En un supercardioide su rechazo está en 120 y en un hipercardioide está en 110. ¿Ok? Entonces, finalmente lo que me importa es este gráfico. ¿Ok? En este gráfico yo puedo ver cómo es el micrófono y cómo va variando su sensibilidad dependiendo de las frecuencias. Por ejemplo, si yo sigo la línea recta que está aquí, me voy a dar cuenta cómo varía la sensibilidad del micro. En 1000 Hz, por ejemplo, sí rechaza mucho más en la parte posterior. ¿Ok? Básicamente es para ver el gráfico de cómo funciona el micro. Y la respuesta de frecuencia es mucho más simple, porque es cómo tiene el micrófono su respuesta de frecuencia. Este micrófono, por ejemplo, de 100 Hz hacia atrás ya cae, no es muy sensible en la parte de atrás. Pero sin embargo, es más sensible en la zona desde 1 hasta 5 más o menos, 6 se va elevando, o sea, genera un color un poco más alto en esa zona. ¿Ok? ¿Lo entienden? ¿Sí? Sí, no, tal vez. Hablen. ¿Estamos? Muy bien. Es bastante información, creo, ¿no?
¿O estamos bien? Ah, más entonces. Ya vamos a seguir con otro tema más. ¿Están recontra Redis ustedes? No, es demasiado. Tienen que repasar esto acá, ¿ya? Porque el examen del otro lunes, no, perdón, martes vamos a hacer. El martes tenemos examen y va a venir todo lo que hemos visto en la clase anterior y lo que hemos visto ahora. La otra clase coordinamos la recuperación, ¿ya? Aunque sí, la otra clase la coordinamos, pero va a ser la otra semana va a ser la recuperación, ¿ya? Ahorita solamente concéntrense en pasar bien este examen, por favor. Posiblemente este sea el examen más complicado, los demás son un chiste, ¿ya? Bueno, no es tan un chiste, ¿ya? Pero igual tienen que repasar. La recuperación la vamos a cuadrar la otra semana, ¿sí? ¿Estamos? No, 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 no. Eso va, yo no lo cuadro, eso lo arma Pablo, eso yo no lo hago yo. Ya, eso no lo hago yo, eso lo hace Pablo. Em, Me imagino que ya en el transcurso de los días él, digamos, irá colocando, voy a decirle, ¿eh? Porque a veces se olvida que mi brother se olvida de hacer cosas. Así que vamos a ver eso. Voy a subir todo ahorita de una vez para que puedan ir viéndolo de ahora. ¿Mm? Termodinámico, me faltó termodinámico. Ya, listo. Ya está, todo está subido. Así que nada, vamos viendo, a ver, nuestra recuperación de edad, podríamos verla, creo, ¿ah? A ver, jueves 31 o jueves 30 o miércoles 30. El miércoles 30 es feriado. Ja. No, ya. Mm, jueves 31. No, feriado no vamos a recuperar. Jueves 31 en la mañana, tarde, no sé. En la mañana, pues. ¿En qué horario están libres? En la mañana. ¿A qué hora en la tarde? ¿Dos? ¿Tres? ¿Cinco? ¿Seis? ¿Cuatro? ¿Pueden cuatro? Ya, entonces 6 de la tarde. Jueves 6 de la tarde, ¿pueden? Confirmen. Con un sí, todos. No, no pueden, varios no pueden. Ya, bueno, vamos viendo entonces. El primero en la mañana, viernes. Ya hagamos una cosa, ¿no? Martes 29. No,
Ya, el otro martes coordinamos. Traten de, lo que sí les pido, ¿quién es el delegado de este salón? Ya, Chonta, coordina con todos tus compañeros que día pueden y más o menos, la otra, no, no tenemos clase, no, sí, el otro martes, el 29 coordinamos, ¿sí? O si no, crea y me pueden, si no agreguen, pues a este número de aquí. Voy a dar un número, déjenme ver cuál es mi número para coordinar eso, ya. Algunos lo deben tener, porque algunos creo que han tenido clases conmigo de algo que... eh, eh, ya. Me agregan a este grupo, ¿sí? Para que podamos coordinar, pero necesitamos que coordinen. O mejor me dicen la otra semana, ya de frente, ¿no? ¿Qué día se puede? Y ahí vamos viendo, ¿ya? Listo, nos vemos muchachos, cuídense, adiós, 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 antes que nos bote el Zoom. Nos vemos, chao, 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 chao.